Buenas, buen día. ¿Pueden escuchar, por favor? Buenas, ¿me confirman? Sí, se le escucha, ingeniero. Buenos días. Sí, ingeniero. Ya, buen día. ¿Qué tal? Gracias. A ver, vamos a proyectar. Les he subido un ejercicio, jóvenes, de... Eso les va a servirles para que hagan en su trabajo el diseño de columnas, ¿ya? Entonces, el diseño de columnas por cargas combinadas lo van a sacar los resultados, obviamente, del análisis sísmico que hacen en su edificio, ¿no? Ahí van a encontrar las cargas frente a cargas gravitacionales y frente a cargas sísmicas, ¿ya? Entonces, eso se les ha subido un video. Acá está este video y lo tienen que estudiar para que hagan su trabajo. ¿Ya, jóvenes? Listo. Pero hoy día vamos a continuar con, nos hemos quedado más o menos por estas diapositivas, estábamos viendo conexiones típicas. Esto, por ejemplo, es una conexión en un arriostre, ¿no? Un arriostre tipo X, ¿no es cierto? Un arriostre céntrico. ¿Por qué céntrico? Porque está unido en un, digamos, en un nudo, ¿no? Que forma una columna y una viga. ¿Ya? Entonces allí tenemos esta conexión en los nudos, nos ayudamos de una plancha atiesador, ¿no? Y esta planchita justamente sirve para recibir al diagonal. Acá hay una soldadura por ranura, ¿ya? Y justamente se hace una ranura, ¿no? Valga la redundancia, al tubo, en este caso es un tubo cuadrado, me parece, ¿ya? Y se hace esta soldadura. ¿Correcto? ¿Y cómo se hace, digamos, la conexión en la parte intermedia? Es de esta forma, igual por ranura se hace una planchita y obviamente estos dos tienen que estar, digamos, alineados, ¿no? Entonces, para estar alineados se hace esta plancha rectangular que tiene que sobrepasar, digamos, con este tubo diagonal. Y acá tengo, digamos, esta ranura y acá también esta ranura y acá se suelda, ¿no? ¿Listo? Entonces se hace este detalle, jóvenes, para poder considerar, ¿ya? Ahora, no se recomienda, viene el tubo y lo sueldo, pues acá, ¿no? Y esto también viene y lo sueldo. Lo que pasa es que cada elemento trabaja de manera independiente. Un rato va a estar tracción y luego a compresión, igual esto tracción y luego a compresión, ¿no? Entonces de tal forma tienen que estar independientes para que trabajan ambos elementos de diferentes formas, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, acá de pasada tenemos un apoyo tipo flexible, una placa base, digamos, de esta columna. Ahí está la planchita, digamos, y esta planchita va soldado a la columna. Entonces esto se hace en taller con sus perforaciones, ¿no? Entonces de tal forma los pernos o los espárragos que están, digamos, dentro del concreto sobresalen, ¿no? Y venimos con la columna y esta planchita, solo le montamos, ¿no? Y ajustamos, hacemos torque, ¿ya? Entonces esta es una de las formas. Lo otro es en edificios muy altos, los diagonales tipo B es esto, ¿no? Ya, y tenemos, mira qué dimensiones y qué tamaño tienen estos perfiles, ¿no? Son muy grandes, ¿no? Entonces allí tenemos la conexión también, acá también se tiene esa conexión, ¿no? Para ver cómo trabajan, ¿ya? Entonces, esos son los contraventeos. Tenemos contraventeos también diagonal, que acá, bueno, intercepta con una viga tipo armadura. Y ahí tenemos, ¿no? Esto. Acá hay unos empalmes. Mira cómo son los empalmes, jóvenes, ¿no?
Entonces, estos empalmes, ¿y por qué Inge están alineadas? Acá también se ve, no sé si lo pueden notar, ¿no? Entonces viene acá y acá tenemos todo. Este es un tipo de conexión tipo remachada, ¿ya? Para estructuras que no soportan. Si bien es cierto, no es estructural, pero en algunos elementos se siguen realizando estas conexiones, sobre todo en armaduras, ¿no? Que el peso, por ejemplo, son bien bajos, ¿no? Los pesos de armaduras en coberturas livianas estamos hablando de un peso que no sobrepasa más o menos de los 50 kilogramos fuerza metros cuadrados. Son pesos livianos, ¿ya? Entonces lo que se hace es un montón pues, de remache, ¿no? Igual acá, ¿no? Eso es acá hay un empalme de columna. Esto sí, ¿no? Ahí están los tornillos. Tenemos que hacer un empalme que continúe, digamos, o que el elemento sea continuo, ¿no? Tiene que transmitirse toda la fuerza cortante, tiene que transmitirse, si es que hay momentos. O sea, esto no tiene que ser una rótula, ¿no? Entonces, tiene que continuar. Entonces, lo que se hace es justamente un diseño, sobre todo para el área, ¿no? Para toda esta área, la cantidad de pernos para poder ver el tema del bloque de corte y sobre todo esta plancha que está en el alma igual, ¿no? Que aguanta el tema de fuerza cortante, ¿no? Que resiste el tema de fuerza cortante, ¿ya? Entonces, tanto acá y tanto para atrás. Jóvenes, entonces estas planchas se diseñan, pues, ¿no? Su dimensión puede ser más largo dependiendo, digamos, del momento y dependiendo de la fuerza cortante, ¿ya? Entonces, eso es. Puede ser soldados, en que sí, ahí está, ¿no? Pero ¿qué espesor de soldadura, joven? ¿Qué espesor de soldadura? Esto es muy grueso, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Ahí está la soldadura y por efectos de corte ahí tenemos una plancha, ¿no? Y las planchas son bien gruesas, no son bien delgadas, ¿no? Ahí están. Entonces, estos son los empalmes, ¿no? Este tornillado y este es una combinación entre atornillado y soldado, ¿ya? Entonces ahí allá se coloca una especie para, digamos, de rigidizar la misma sección, es decir, como hay tanta soldadura, esto no llegue a fluir, ¿no? ¿No es cierto? No llegue a fluir, ¿ya? Entonces eso se refuerza acá en las esquinas, ¿no? Acá y acá, ¿ya? Ahí está, ¿no? Con unas platinas la han reforzado, nada más, para evitar fluencia en cada extremo. Ahí están las placas bases. Esto es una conexión, digamos, simple, ¿no? Una conexión flexible. Bueno, por un tema bueno, acá está el nivel de la losa, seguramente le llega bastante humedad, agua, entonces esto ya se está corriendo, ¿no? Ahí está. No se puede ver eso. Entonces hay que hacerle un tratamiento, ¿no? A estos tornillos, ¿ya? O lo otro, lo que se hace es justamente generar un pedestal, ¿no? Un pedestal que esté a un nivel más alto, ¿no? Digamos al de la losa. ¿Para qué? Para evitar que le llegue agua y de alguna forma asegurar esto, ¿no? Que no entre a corrupción, ¿ya? Y luego se hace la protección también, ¿no? A estos tornillos, ¿no? Esto es una conexión, una placa base para una dirección, si te das cuenta, para esta dirección, ¿ya? Rígida. ¿Quién se encarga de rigidizar? Son estas cartelas, ¿no? O estos rigidizadores. Ahí están. Ahora, si quiero para ambas direcciones, tendría que colocar también lo mismo
para esta dirección. Entonces va a depender para qué dirección quiero rigidizar y para qué dirección no. Quizás estoy empleando para la otra dirección unos arríos 3 diagonales o unos contraventeos, ¿no? Listo, entonces hemos visto algunas conexiones, jóvenes, típicas. Ustedes han visto, hay un montón de conexiones. Ojo, he colocado conexiones lo más típicos que siempre se han hecho. Pero a partir de estas conexiones hay un montón de conexiones precalificadas, conexiones patentadas. Ya si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de conexiones. Entonces, de muchas formas, sí, de muchas formas. Pero estas son las más típicas, jóvenes. ¿Ya? Listo. Entonces, conociendo cómo son las conexiones, qué elementos tienen las conexiones, tienen soldaduras, más o menos hemos visto tipos de, digamos, de soldaduras, ¿no? Soldaduras a ras, soldaduras por filete, soldaduras por penetración, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos antes de manera específica, digamos, de hablar de conexiones soldadas o conexiones atornilladas ya en cuanto a su diseño. Entonces, es bueno siempre conocer los estados límites de falla, o sea, los daños que pueden aparecerse dentro de estas conexiones, de tal forma nos puedan ayudar a hacer un diseño adecuado, ¿no? Por ejemplo, acá se está viendo conexiones, columnas, vigas, ¿no? Y estamos viendo frente a sismos qué puede ocurrir, ¿no? Algunos daños típicos, por ejemplo, en vigas, esta imagen de la izquierda, acá tenemos que ha ocurrido, digamos, pandeo, ¿no? Ahí está. Este es un pandeo en el patín superior, ¿no? Como también podría ser en el patín inferior, ¿no? Ahí estamos viendo. Y si hacemos una vista, digamos, de corte, estamos viendo, digamos, un tipo de un pandeo lateral torsional, ¿no? Pero el patín, digamos, se ha, se ha deformado o se ha desplazado hacia un lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso por qué, ingeniero? Eso es parte del diseño de la viga por flexión, pero que afecta, digamos, a este nudo, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Se concentra, digamos, los esfuerzos en este nudo, ¿ya? Entonces, para evitar estos o que se pandean, por ejemplo, estos son los arriostres, ¿no? Se coloca un arriostre diagonal, ¿no es cierto? Una X, pero lo más utilizado es el Z, pues, ¿no? Arriostre por acá, diagonal por acá y por acá. Entonces ya estamos asegurando de alguna forma. En columnas también aparecen estos pandeos. O sea, si bien es cierto, en el nudo estamos muy bien, pero pueden generarse estos pandeos. Es por ello que en los cálculos, en los diseños de los elementos, tanto en columnas en vigas, se les solicita hacer esa verificación de que los perfiles sean compactos, ¿no? Para evitar esto, ¿ya? Listo. Entonces acá los nudos, digamos, se comportan de alguna forma, ¿no? Bueno. ¿Ya? Y aparte también, ¿no? Pueden haber algunos agrietamientos en el alma de nuestras vigas, ¿ve? Como se puede ver. Y también de las columnas, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahí estamos asegurando de alguna forma que nuestras conexiones están funcionando, pero obviamente están llegando al punto de falla, ¿no? ¿Qué más? Podemos ver en soldaduras cuando son bien rígidos, ¿no? Por ejemplo, una soldadura de penetración, acá también una soldadura de penetración, una soldadura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En la parte del nudo, como esto ustedes saben que la soldadura es bien rígida, no es una conexión rígida, entonces va a ser de que se concentra todos los esfuerzos acá. Y acá
digamos, el arriostre que se emplea dentro del nudo. Están viendo, este es un arriostre y este es un arriostre, ¿no? Porque hasta acá llega la viga. Esto también llega a la viga acá. Entonces, en el nudo se hace un tratamiento de, digamos, de encuadrar, ¿no? Este nudo con unos arriostres, ¿ya? Y estamos viendo que hay unos pandeos, bueno. Estamos viendo en el mismo nudo agrietamientos, ¿eh? Hay agrietamientos, ¿no es cierto? Y si veo de otra vista, igual, ¿no? El patín se está pandeándose, ¿no es cierto? Acá ya se ha pandeado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que diseñar una conexión para evitar todo ello. Y tenemos que reforzar este nudo, porque el cuello de botella, en conexiones rígidas sobre todo, es este cuadrado, ¿ya? Entonces, la idea es evitar eso. Si bien es cierto, si consideramos conexiones flexibles que no le transfieren momento, porque esto tranquilamente puede girar, digamos, alivias a este nudo, ¿no? O sea, no llegamos a una conexión más crítica. En conexión rígida sí, pues se llega, porque se supone que le está transfiriéndole momentos, ¿no? A estas conexiones. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya, ahí tenemos daños típicos en las placas, en estas placas. Entonces, por efectos de corte, ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Bloque de corte, pues, ¿no, jóvenes? Son los bloques de corte. Si bien es cierto, ya hemos visto que puede fallar el nudo, ¿no? Entonces se tiene que mejorar, digamos. Pero aparte del nudo, si es que el nudo va bien, puede fallar estas conexiones, ¿no? Y estas conexiones, por ejemplo, estas placas, son los elementos que justamente se van a encargar de transferir la fuerza, por ejemplo, la fuerza cortante de esta viga a este nudo. Si en el trayecto ya está fallando, ya, ¿no? Ya falla, obviamente acá se genera este bloque de corte, obviamente en el nudo ya no llega toda la fuerza al 100%, ¿no? O sea, acá ya está fallando. Ya, igual, ¿no? Se puede generarse en esta zona, ¿no? Puede fallar el mismo elemento, jóvenes, también. Ahí tenemos estos tipos de falla que se han visto. Puede fallar en las soldaduras. Claro, la fuerza cortante hace que falle estas soldaduras, ¿no es cierto? Entonces, se diseña justamente esta soldadura frente a esas fuerzas, ¿no? De corte. Ya, igual acá hay que diseñarlas frente a esas fuerzas. Entonces, también es una forma de falla de una conexión, ya sea en el nudo o ya sea en la plana. Sí. Sí, ¿alguna consulta, por favor? Sí, alguien quería comentar, creo, jóvenes, con confianza. Suave es activa, ingeniera, así casualidad. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, viendo ya el tema de fallas, si hacemos un zoom en las conexiones, digamos, soldadas, entonces no es que directamente puede fallar solo en las soldaduras, ¿no? Las soldaduras pueden estar muy bien hechas, ¿ya? Y pueden resistir. Lo que no puede resistir quizás son los elementos que hemos unido, ¿no? Por ejemplo, a este se le conoce como el material base, ¿no? Para esta soldadura. Igual a esto también se le conoce como material base, ¿no? Puede ser un patín, un alma, ¿no? Esto también un patín que están soldando, etcétera, ¿no? Pero son materiales bases. Entonces la soldadura puede ser de un material muy resistente, ¿no? Y que está bien soldada, lógicamente, y que los elementos que hemos soldado no me van a resistir. Por ejemplo, se está viendo acá, ¿no?
fractura del patín de la columna, y acá corte en el alma del trave, o sea, alrededor está fallando. Igual acá, ¿no? ¿Ve? Corte en el trave y se está viendo. Entonces, no necesariamente en la soldadura, está bien hecha. Entonces, dentro del protocolo de diseño, lo que se tiene que hacer es verificar la resistencia del material base. Si yo voy a utilizar una soldadura, tengo que verificar que el material que voy a soldar también resista, ¿no? No voy a hacer una soldadura muy rígida, de alta resistencia, digamos, y esto sea un material base pobre, ¿no? Y de tal forma esto es más rígido y esto es menos rígido, obviamente las fisuras se van a dar donde que el material es más pobre, ¿no? ¿No es cierto? Entonces eso es lo que se genera. Entonces hay que hacer una verificación de resistencias o conocer los esfuerzos tanto del material base y de la soldadura. ¿Ya? Entonces de esa forma se hace. Y bueno, si es que la soldadura está mal hecha o digamos es de un material menos resistente, obviamente va a fallar pues, por la soldadura, ¿no? Como estamos viendo. Ya en este caso, o el otro, una fractura vertical en el patín. O sea, sigue resistente nuestra soldadura y se ha generado eso. ¿Ya? Entonces, también debemos tener mucho cuidado en los espesores de nuestros patiles, de nuestros almas, que no sean las más delgadas posibles y obviamente tiene una relación de espesor de nuestros perfiles frente al espesor del cordón. O sea, hay una tablita que nos va a indicar cuánto de espesor como mínimo de cordón para poder utilizar para tales dimensiones. Que yo no le puedo colocar acá de 3 milímetros y acá le puedo colocar de media pulgada o de 1 pulgada de soldadura, ¿no? No tendría sentido, yo sé que va a fallar de esta forma, ¿no? Entonces hay que, dentro del protocolo de diseño hay una relación entre los espesores de perfiles versus los, los espesores de garganta de los cordones de soldadura, ¿ya? Ya, estos son los daños frente a los arriostres o los contraventeos, ¿no? Si bien es cierto, una falla puede ser pandeo, porque va a estar la compresión, ¿no? Lo otro es que acá se genera el bloque de corte, porque esto va a estar a tracción, el bloque de corte, ¿no? El bloque de corte. Lo más típico es que falle por pandeo, ¿no? Y acá en que por qué el bloque de corte en los elementos atracción, ¿no? Elementos atracción, ya sé que puede fluir esto, acá puede roturarse o puede generarse un bloque de corte en la conexión, ¿no? En tracción ustedes ya saben eso, ¿no? Entonces esa es la otra falla, ¿no? Los pandeos locales, este es el pandeo global, pandeo local, ya se puede generarse, sí, pues, ¿no? Ahí está. En las placas bases, ¿qué sucede? Que se dan este típico fisuramiento, ¿no? Estos son los bloques de corte, por un lado, y por otro lado, ¿qué me conviene, jóvenes? ¿Que la placa sea resistente o que sea dúctil en esta zona? O sea, que sea de alta resistencia o de alta ductilidad. ¿Ustedes qué dicen? Ahí que ocurre sismo, ¿no? Entonces, los esfuerzos en la placa base es tremendo, ¿no? Es muy, ¿cierto? Entonces la deformación es inmensa acá, ¿no? Entonces, los esfuerzos de deformación, están pero volando. Entonces, yo lo que necesito es aliviar eso. ¿Cómo puedo aliviar? Colocando un acero
una placa de un material que sea dúctil, ¿no? Que sea bastante dúctil, ¿no es cierto? Entonces acá podría colocar un acero de baja resistencia, pero de alta ductilidad, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Siempre va a la inversa, ¿no? No puedo conseguir una placa, digamos, con un acero de alta resistencia y de alta ductilidad, ¿no? Esos dos parámetros generalmente son inversos. ¿Ya? Entonces allí se coloca pues una placa de alta ductilidad, que más de resistencia, ¿no? Me interesa eso, esta propiedad, que se deforme pero sin agrietarse, ¿no? Entonces, esa es una condición que siempre deben tenerla en cuenta, jóvenes. ¿Ya? Entonces, estas son las fallas que hemos visto, ¿ya? Entonces, acá tengo que diseñar frente a este por bloque de corte, ¿no? Tengo que diseñar bloque de corte, ¿cierto, caballero? Si utilizo, digamos, algún elemento como asientos, por ejemplo, bueno, no hay esos casos, tengo que ver que esos asientos no fluyan, ¿no? Si utilizo estos rigidizadores, tengo que verificar que no fluyan por tracción y que por compresión no haya pandeos. O sea, estas placas tengo que diseñar tanto por tracción y tanto por compresión, ¿ya? Igual, los asientos atiesados o no atiesados, tengo que verificar que no fluyan por tracción, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, cada elementito voy a utilizar la teoría, pues, ¿no? De lo que hemos aprendido, ¿ya? Y para las placas, por ejemplo, acá, tendría que ver el bloque de corte. Jóvenes, tengo que ver el bloque de corte. Para los perfiles, tanto para las columnas y para las vigas, se tiene que asegurar que los elementos sean compactos. ¿Y cómo aseguro para que no se dan un pandeo? ¿No es cierto? En los patines, en las almas, tendría que considerar una verificación de pandeo local, ¿ya? Entonces, eso es para conexiones atornilladas. ¿Y qué sucede para conexiones soldadas, ingeniero? Tenemos que verificar justamente el material base, la resistencia de esta conexión. Hay que determinar el diámetro, digamos, de la garganta del cordón. Entonces tiene su protocolo, ¿ya? Por mientras, solo hay que entender que hay dos tipos de material, el material de la soldadura y el material base para evitar estas fallas, ¿ya? ¿Qué más me estoy olvidando? Ya están soldaduras, ya están el nudo, listo. Entonces, con eso vamos a conseguir. Por ejemplo, acá, ¿no? Para evitar que esto se pandea, se puede colocar un rigidizador acá, ¿no? O sea, esto, ¿no? Esto es una placa nomás, ¿no? Es una placa y acá también una placa, ¿cierto? Para evitar que justamente toda esta columna falla, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, allí hemos visto las diferentes fallas. Esta es la típica de la placa base, así que hay que diseñar por bloque de corte. Imagínate, viene por acá, ya pues ya no ya falló, pues, ¿no? La conexión. Entonces necesito justamente una placa de utilidad alta. Entonces, en base a a las fotitos que hemos visto de conexiones y a los tipos de falla, es bueno darle algunas características, ya sea de ventajas o de desventajas, ¿no? Frente a las, digamos, ya sea en costo, en comportamiento estructural, ya sea en proceso constructivo, en tiempo, etcétera. Entonces, hablar un poco de sus ventajas y desventajas. Y lo primero que vamos a tratar son de las conexiones atornilladas, ya, o sea, de las que emplean tornillos, ¿no? De todas las que emplean tornillos. Jóvenes,
Entonces, por ejemplo, estas que hemos visto, ¿no? Full tornillos, ¿ya? Entonces, allí lo que me interesa es conocer primero las ventajas, pero no. Entonces, ¿qué nos dice? Rapidez en el atornillado y menor tiempo en ejecución de una... En tiempo, bueno, en situ, cuando estás en situ, el montaje es rápido, pero el mayor trabajo, ¿dónde se hace? En el taller, ¿no? En el taller se tiene que preparar las perforaciones, las distancias de las perforaciones, el número de perforaciones, la ubicación de las conexiones, etcétera. Tanto del elemento, digamos, de la columna, por decirlo, y tanto del elemento de las vigas, ¿no? Entonces, esas perforaciones tienen que cuadrar, ¿no? Tanto de un elemento con respecto al otro. De tal forma vienen en obra, ya solo se monta y se coloca, como dice allí, ¿no? Se atornilla y se ajusta y menor tiempo, ¿ya? Entonces, pero la desventaja es que la chamba está pues en el taller, ¿no? Y si que ocurre alguna falla en cuanto, digamos, separación de agujeros o no cuadra, se tiene que corregir, ¿no? Entonces, quizás esa corrección genera más trabajo, ¿ya? Así que el control de calidad tiene que ser pues en el taller. Jóvenes, listo, pero suele ocurrir. Yo he visto que no cuadra, entonces si no hay, digamos, en obra esos aparatos que se encargan de hacer esas perforaciones, ¿no? Entonces se tiene que regresar a taller, ¿no? Y movilizarse, flete, imagínense, es un tema, tiempo también. ¿Qué más? No se requiere mano de obra especializada. Bueno, en obra, in situ, en obra mismo, no, pues no, cualquiera lo puede montar, tiene que ser especialista solo en tener cuidado en montar, ¿no? Una grúa, subir, listo. O sea, hay que hacer nuestro plan de montaje también, ¿no? ¿De qué forma se va a hacer ese montaje? Lo otro, después de hacer el montaje, puede ir cualquier trabajador y lo ajusta, pues, ¿no? Coloca el perno y empieza a ajustar. Listo. Entonces no requiere de una mano de obra especial. Pero lo que sí, digamos, esa mano de obra conocedor de, digamos, de trabajar en taller, sí, pues en taller mismo, ¿no? Ya. Se tiene que confeccionar, digamos, los planos de perforaciones, los planos de taller, ¿no? Qué distancia, la tolerancia, y luego, si, digamos, el montaje de este elemento es complicado, se tienen que hacer pues, los planos de montaje, ¿no? Los puntos de anclar, etcétera. Entonces, allí sí, por lo menos en taller, sí debería haber un conocedor, ¿ya? Pero en obra, no necesariamente. ¿Y cómo puedo verificar, digamos, si la conexión esté bien? Básicamente es una inspección visual, ¿no? ¿No? Y medir el torque que se le está dando a cada tornillo y ya aseguramos, ¿cierto? Listo. Entonces es fácil de ver, de verificar que todo marcha bien. Se puede sustituir las piezas si algún elemento se ha dañado, digamos, o no cuadra. El caso más crítico, ya pues se puede sustituir, se destornilla y se sustituye, ¿no? Listo. Entonces, por ese lado estamos bien. Es una ventaja. Mayor calidad en la obra. Bueno, esto entre comillas, que como es una inspección visual y se puede ver que está todo bien, se supone que las conexiones están de buena calidad, ¿no? Listo. Las desventajas, bueno, ya hemos dicho mayor trabajo en taller, cuidado de la elaboración de planos, mayor precisión en geometría. Claro, este es un tema, ¿no? Que es la precisión.
para hacer las perforaciones. No vaya a hacer una perforación, digamos, no se vaya a hacer en taller para un tornillo de 5 octavos, por ejemplo, una perforación de 5 octavos y el tornillo que se requiere es de 1 pulgada, por ejemplo. Las distancias de entre tornillo a tornillo es 4 pulgadas y lo que tienes es 4.3. Entonces, la idea es que la precisión en geometría debe ser con una tolerancia en milímetros, ¿no? En milímetros, y esa tolerancia es más o menos pequeñísimo, 1 milímetro o 0.5 milímetros, ¿ya? Entonces, hay que tener en consideración. Hay que tener en consideración también digamos, los rigidizadores de algún elemento provisional. Entonces se pone puntales, jóvenes, o se rigidizan, porque ustedes recuerdan en algunos elementos especiales, ¿qué sucede? Sucede que el acero se tracciona, se dilata y se contrae, ¿no? Por la temperatura. Entonces esa dilatación, esa contracción hace que muchas veces las separaciones entre elementos, ¿no? Eh, no coincidan con los del plano de taller. Entonces, lo que se hace es asegurar con unos rigidizadores provisionales hasta su montaje, ¿no? Solo eso va a servir para el traslado, digamos, y que esas distancias no van a variar. Y luego, después del montaje, ya se saca, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Mayor peso de la estructura, sí, pues porque estás poniéndole un tornillo, ¿no? Y todo tornillo tiene un peso, lógicamente. Entonces, por ese lado, sí es una desventaja. Y también en cuestión de amortiguamiento es menos. Pues no va a amortiguar porque son elementos que están unidos por otro elemento, nada más. No van a amortiguar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Jóvenes? Listo. Y vamos a pasar a ver un elemento, digamos, cómo es el comportamiento cuando un elemento, digamos, tiene unas conexiones atornilladas, están perforadas, por ejemplo, allí, ¿no? Y tenemos este elemento de una distancia alfa que justamente tiene sus perforaciones, ¿no? Y cómo más o menos se comporta este elemento con estas perforaciones, ¿no? Obviamente sabemos que por tracción, cuando hay bloque de corte, ¿no? Baja la resistencia por las perforaciones, ¿no es cierto? Entonces allí se convierte en un área neta por las perforaciones, y si es otro perfil, ya un área neta efectiva, ¿no? Entonces allí hay una deformación, una curva de deformación versus esfuerzo. Este es un esfuerzo al corte, ¿ya? Entonces más o menos vemos esta curva, ¿cómo es, no? En un acero normal, la curvatura ya sabemos cómo es, ¿no? Viene, subirá por acá, viene un poquito por acá, algo así, ¿no? Listo. En una condición, ¿no? O quizás esta curva está mucho más alta, pues, ¿no? Quizás esto está por acá, ¿no? Entonces, no lo sabemos, pero estamos solo dibujando la forma, ¿ya? Entonces, allí se ve, pues, ¿no? Unas 4 etapas, digamos, ¿no? Unas 4 etapas, ¿no? La primera, digamos, es un rango elástico, ¿no? Como todo material, lógicamente tiene un comportamiento elástico, inelástico. Luego se plastifica, ¿no? Hay una plastificación, ¿no? Se desliza, digamos, ¿no? O sea, se va a estirar rápidamente. Luego nuevamente se endurece, está endureciéndose, y de una forma hasta que llegue la falla, ¿no?
Entonces, la idea es evitar pues, este deslizamiento mayor, ¿no? Ya, porque imagínate que fallen eh, estas conexiones, que se deslicen, obviamente ya genera, digamos, un aspecto de desequilibrio dentro del sistema estructural, ¿no? Puede cambiar muchas cosas. Recuerda que estos elementos pueden soportar fuerzas, ¿no? Fuerzas de corte, más excentricidades van a generar momentos. Y estos momentos quizás no estaban considerados dentro del diseño, ¿no? Entonces ahí genera una serie de problemas, ¿ya? Entonces este es un comportamiento que es bueno conocer. Uy, listo. Hasta acá, jóvenes, uy, se colgó. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta? Sí se puede ver, ¿no? ¿O no? Después de lo que acabo de Se ve, hacer. ingeniero. Ya, perfecto. Entonces hay que ver. Entonces, en resumen de lo que hemos visto y dándole ya nombrecitos, porque ustedes saben que en resistencia de materiales ya se da nombres a los tipos de esfuerzos, etcétera. Entonces vamos a ver de qué manera se tienen que diseñar, ¿no? Frente a estas fallas por ejemplo, fallas típicas, ¿no? Entonces, de hecho, hay un corte, pues, ¿no? Dentro de las conexiones hay un efecto de corte, ya sea en corte en el tornillo mismo, ¿no? O corte en la placa que está transfiriendo la fuerza cortante, etcétera. Pero hay corte. Hay aplastamiento, que tiene que ver mucho con el desgarramiento, o la elongación, pero va a ver con la calidad de la placa que estamos colocando, ¿cierto? Va a depender también con la distancia de las perforaciones, ¿no? Entonces no vaya a ser que, a ver, vea un poco empleando ahora un ratito voy a instalar por ejemplo, esto tenemos, uy, pasó, un ratito, jóvenes. Tenemos esto, y acá, pues, de alguna forma, vamos a tener unos agujeros, ¿no? Entonces, clave para evitar temas de aplastamiento, desgarramiento, elongación, etcétera, etcétera, es estas distancias, ¿no? Estas distancias, igual esta distancia también, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Y luego la sección insuficiente, ya sea de que esto no va a resistir. Imagínense, se da un bloque de corte. Entonces esta distancia, el ancho neto no es suficiente para poder resistir. Entonces necesitas alargar. Ya necesitas alargar. Entonces todo esto se engloba casi en dos diseños, jóvenes. Uno es la verificación por bloque de corte, que ya sabemos. El otro es la verificación por aplastamiento, ¿ya? Aplastamiento. Y otro, jóvenes, es la verificación de corte, pero en los tornillos, nada más. ¿Eh? Y con eso vamos a diseñar y cubrir, digamos, estos tipos de falla. ¿Y cómo? Y que ya lo vamos a ver. Entonces, tienen que recordarse de esto, ¿ya? Ahí están las fallas en el tornillo. Esto es lo más crítico, pues. La falla de corte, digamos, en el tornillo, ¿no? Yo tendría que asegurar un diámetro necesario para que me resista una fuerza cortante. Obviamente el número de tornillos, ¿no? Mientras que utilizo más tornillos, voy a resistir a la fuerza de corte. Por eso es que en los empalmes, ¿no? Se utiliza un montón de tornillos, no es que esté de adorno. Entonces,
el número de tornillos me va a dar una resistencia frente al corte. ¿Ya? Entonces, obviamente el corte se va a darse en sentido perpendicular a la longitud del tornillo, ¿no? Se va a dar. Entonces, debo saber la posición, digamos, la posición de la fuerza frente a eso. Quizás, a ver, acá les explico. En algunos casos van a tener que la fuerza actuante va a ser así, pues, ¿no? Entonces, efectivamente, este es un corte, tengo que diseñar por corte. Pero en algunos casos, la fuerza actuante va en esta dirección. Entonces, allí no vamos a diseñar por corte, pues, ¿no? Obviamente. No se tiene que diseñar por... Entonces, lo que tengo que hacer es un diseño. A ver, ¿qué tipo de diseño sería, jóvenes, ahí? ¿Qué tipo de diseño? A ver, quiero ver si están, ¿ya? A ver, vamos a preguntarles, pues. A ver, vamos a comenzar. Siempre comenzamos con Allison, ¿no? Vamos a comenzar con Vladimir Anderson. Ya, coméntame, Vladimir. ¿Qué tipo de diseño sería si tengo una fuerza en esta dirección? ¿Sería por aplastamiento, ingeniero? Podría ser una condición. Otra, imagínate que a este elemento está aplicándole una fuerza, ¿sí? ¿No? Entonces, quiere separarse, digamos, de esto. ¿Ya? Y, a ver, lo voy a dibujar para que sea mucho más claro. Ya, ahora sí. Tengo este elemento que se quiere ir para arriba y este elemento se quiere ir para acá abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué diseñarías esto? Este tornillo. Por tracción, ¿no es cierto? Por tracción tendrías que diseñar, ¿ya? O sea, acá el tornillo mismo puede fallar por tracción. Entonces, importantísimo es conocer el comportamiento de las fuerzas internas dentro de la conexión, ¿ya? Conocer la dirección, conocer la distancia, si hay momento o no, etc. Y con esas fuerzas es lo que al final de cuentas diseñamos. Si ya sé que estos dos se quieren separar verticalmente, tendría que diseñar por tracción. Y utilizo las mismas fórmulas de tracción, solo que en tornillos hay incluido o no incluido hilo. Bueno, claro, en la zona que está incluido el hilo es menos resistente y la zona que no incluye es más resistente, ¿no? Entonces hay algunas tablitas, ya lo vamos a ver, me va a indicar la resistencia nominal, ya sea al corte, ya sea también al tracción, ¿ya? Entonces eso hay que tener en consideración. Ahora, si estoy hablando de una falla de placa por cortante, es el bloque de corte, pues, lo que ustedes conocen, bloque de corte, lo que se le, ¿no? Un bloque de corte puede ser así o de otra forma, ¿no? Es un gráfico, ¿no? Al final de cuentas. Un aplastamiento, jóvenes, aplastamiento en el tornillo, o sea, el tornillo ha fallado por aplastamiento. Digamos, ha tenido un pequeño pandeo, ¿no? Un pequeño pandeo. O sea, el mismo tornillo que falle por aplastamiento o la plancha. Y esto se elongue, ¿no? Se elongue, o se estire, digamos. El hueco que es circular ahora es tipo un ojo chino, digamos. Y en base a esto cuando es una sección, digamos, insuficiente de la perforación, esto se va, digamos, a agrietar, ¿no?
Entonces, esto también tiene que ver mucho con el bloque de corte que se genera. ¿Ya? Entonces, clave conocer estos comportamientos, cómo puede fallar las conexiones para poder diseñar. ¿Ya? Entonces, seguimos. Acá se da una especie de combinado, ¿no? Por la longitud del tornillo, porque hay casos donde que la longitud es muy grande, ¿no? Este tornillo, o muchos le llamamos pasador, ¿no? Pero en fin, o sea, acá hay fuerzas y acá esto probablemente tiene una deformación tipo flexión, ¿no? Ahí tenemos. Y obviamente, si tengo estas fuerzas, o que la fuerza es paralelo al eje longitudinal, voy a tener tracción. ¿Ya? Entonces podríamos diseñar cuando tenemos un montón de elementos o líneas, a esto se le llama también líneas de corte, ¿no? Cuando tengo un montón de estos elementos, voy a diseñar por flexión. Obviamente mi tornillo tiene que ser esbelto, ¿no? O alto, ¿ya? Entonces acá están algunas partes de los tornillos y justamente es lo que les decía, ¿no? La zona que no está incluido, los hilos, la zona que sí, ¿no? Excluidos, incluidos, dicen, ¿no? Ya acá está la cabeza. En la cabeza generalmente está el tipo de tornillo, su resistencia. Lo más típico es la 325, ¿no? La de alta resistencia es la A490. ¿Ya? Y tenemos una zona de agarre, una zona lisa, ¿no es cierto? Ahí excluidos. Y parte, digamos, toda esta zona es la de agarre, ¿no? ¿Ya? Y acá va a estar todos estos elementos, o sea, todo esto. Entonces, dependiendo del espesor, pueda que, digamos, la zona de agarre solo esté en la zona lisa, nada más, ¿no? O puede estar más acá, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esto. ¿Qué más? Tenemos algunas arandelas para mejorar el ajuste y que el ajuste se distribuya en toda la superficie en contacto del tornillo, ¿no? Jóvenes, ahí está. Entonces, esta es la tuerquita, ¿no? Y el diámetro que ustedes pueden considerar, ¿no? Y de esto, solo este es un tornillo común, simple. De acá ya hay tornillos expansivos, no expansivos, galvanizados, de toda calibre. Entonces ya tienen que considerar. Pueden encontrar de acuerdo a esta distancia lisa, ¿no? De acuerdo al tamaño que van a ajustar, ¿ya? Algunos tienen algo bien pequeño, nada tampoco, ¿no? Algunos también, estos tornillos son bien alargados y tienen bastante distancia lisa. ¿Jóvenes? Listo. Entonces, estos son los tornillos con sus tuercas. Acá hay algunas especificaciones que siempre es bueno darles, ¿no? De acuerdo a los diámetros, ¿no? Así como en los perfiles, de acuerdo a sus medidas, también nos dan algunas características, ¿ya? Algunas características de agarre, sobre todo de agarre, ¿no? ¿Ya? Esta es una ficha técnica, digamos, ¿no? Con respecto a este tornillo. Listo, y de acuerdo a sus diámetros. Jóvenes, ahí está. Por ejemplo, F viene a ser la distancia, ¿no? Entonces, esta distancia a veces es necesario conocer de tal forma para ver en el espacio que tengo, en la placa que tengo, cuántos tornillos puedo ir. O sea, puedo colocar por diseño 8, pero quizás no ingresan los 8 dentro de esa placa, ¿no? Porque el tamaño
que tenemos justamente de la cabeza es grande. Ya, una cosa es la perforación, o sea, este tornillo mismo, digamos, ¿ya? Esto, y otra cosa es la cabeza, ¿no? Obviamente la cabeza es mucho más ancha que este tornillo. Entonces, siempre tomamos en consideración o se olvidan de que la cabeza es más ancho y las distancias que van a colocar no les va a cuadrar, ¿no? Con 5 octavos te puede entrar un ejemplo 5, pero con 1/16 te va a entrar solo 4 o 3. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero esa distancia es importante, ¿ya? Y así hay algunas características que ustedes lo pueden sacar de esta tablita. Eso es más para unos detalles de verificación si el número de tornillos va a entrar, ¿no?, a el área que tengo, o para conocer la distancia de agarre, ¿no es cierto? Si es que yo quiero que el agarre esté dentro de la zona lisa porque la resistencia es más adecuado, digamos, entonces tengo que buscar un tornillo que tenga un agarre más grande, ¿no? Entonces verificar si es que existe o no. Ya, esto nos va a ayudar un tanto eso. Y acá justamente tengo las fuerzas, ¿ya? ¿No? Ahí vamos a conocer más o menos cómo van las fuerzas y en base a ello es ver qué tipo de diseño voy a hacer, ¿no? Eso es lo que les comentaba. Por ejemplo, acá, imagínense que voy a tener esta es una viga, un corte y acá está un asiento. El caso crítico es que el asiento falle, ¿no? Que el asiento se rompa, ¿no es cierto? Y al romperse el asiento, obviamente esto va a ejercer una fuerza hacia abajo y acá más que corte se va a darse una tracción, ¿no? Entonces sí me dejo entender. Entonces acá el asiento hacia abajo, la fuerza es paralelo a digamos, a la longitud de este tornillo. Entonces yo tendría que diseñar esto por tracción, ¿ya? Estos casos son típicos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, tengo que verificar tracción, tracción. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Bloque de corte, ¿no? O sea, el bloque de corte dentro de la conexión. ¿No es cierto, jóvenes? Y dentro del tornillo mismo, claro, el verificar a cada tornillo la resistencia al corte, ¿no? ¿No? Eso sí está muy claro. Pero para ver, por un lado, que los tornillos me resistan, tengo que ver que no se genere el bloque de corte dentro del perfil. Entonces, tengo que hacer mi análisis por corte y ahí hablamos del bloque cortante, ¿cierto? Listo. Esta viga se apoya en esta columna. Tengo una viga, ya sea, vamos a suponer una conexión flexible, va a haber una fuerza cortante. Entonces, esa fuerza cortante nuevamente va a ser corte a los tornillos y un bloque de corte, digamos, a esta placa o este ángulo, lo que sea, ¿no es cierto? Este elemento se va a encargar de transferir esta fuerza cortante. Entonces, tengo que hacer esa verificación, ¿no? Y si tengo algo así, una fuerza de esta manera, no tengo que descomponer, ¿no? Y para un lado trabajaré esta fuerza a tracción a los tornillos y esta fuerza sería corte a los tornillos y tendría que verificar el bloque de corte también en las zonas de conexión, ¿no? En la misma conexión. Entonces, con esto, jóvenes, quiero llegar a una conclusión de que depende a las fuerzas internas de estos elementos,
para poder establecer qué tipo de diseño voy a hacer. Ya sea tracción, cortante o combinados, ¿no? Entonces, en base a ello, ustedes tienen. Eso es el, digamos, el inicio y la parte, digamos, importantísima, ¿no? O sea, si yo conozco estas fuerzas, yo puedo decir, pues, ya el diseño del bloque de corte, ya sé cómo se diseña, ¿no? Inge, a los tornillos su corte, eso es sencillo, ahora vamos a verlo. Para conocer el número de tornillos, ¿no? Entonces, en base al número de tornillos, porque primero se hace eso, el número de tornillos, y con eso hago mi bloque de corte, ¿ya? Y acá están estos tornillos y cómo son los esfuerzos de tracción, ¿no? Ahí están los esfuerzos de tracción que se tiene que considerar, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de fuerzas que actúan en los tornillos, ¿no? Si yo tengo estas dos, el que gobierna es acá el corte, ¿no? Pero si hago un diagrama de cuerpo libre, ahí está, ¿no? Contacto, tengo estas dos fuerzas, igual para acá, ¿cierto? Entonces, acá voy a tener unas fuerzas de corte, ¿no? Ahí están. Que por cierto, eso es la condición más crítica del tornillo, ¿no? Ahí está. Porque frente a tracción, a esta tracción, digamos, depende mucho del área, ¿no? A mayor área, mayor resistencia. El corte, ¿no? El corte se tendría que determinar cuánto de sus resistencias últimas frente a corte. De hecho, es más bajo, ¿no? Y acá, cuando tenemos varios elementos digamos, de conexión, ¿no? Entonces voy a tener varias superficies de fallas, superficies de cortes. Entonces voy a tener la deformación por flexión también. Ustedes saben que la deformación por flexión está de mano del corte, ¿no? Entonces, por eso es que acá va a gobernar el diseño, digamos, de corte en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son dos líneas de corte y lo que tendría que ver cuánto en cada porción, cuántas fuerzas cortantes voy a tener y en base a eso voy a diseñar. ¿No, jóvenes? Entonces, porque se acumula, pues, ¿no? Es más crítico. Listo. Entonces, como Inge ya hemos conocido las fallas, ¿no? Más o menos ya hemos visto qué es lo que tienen los tornillos, ¿no? Y estas son las fallas de los tornillos con respecto a las placas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de un tornillo, ¿no? Lo mismo que del acero. En el acero depende de la resistencia del FY, digamos, o si es un acero de alta resistencia o menos resistencia. Entonces, en base a ello, se determina justamente su comportamiento, ¿no? Esfuerzo de formación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos son los más conocidos, este es el más comercial, ¿no? Esto es el A307, el A325 y la A490. Lógicamente, la A490 es de más alta resistencia, pero de menos ductilidad, ¿no? Eso es lo mismo que ya se les había indicado. Menos dúctil, y esto sí es menos resistencia, pero es más dúctil, ¿no? O sea, se deforma más, pero sin agrietarse, ¿no? Demasiado o rápidamente. Entonces, esto es muy resistente, como es muy resistente, no incursiona, ¿no? Se agrieta rápidamente en un rango inelástico. Esta no. Ya entonces, eh, igual las placas bases es el mismo comportamiento, ¿no? La idea es buscar un elemento, ¿no es cierto?, que tenga menos resistencia, pero más ductilidad, algo así como esta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acero? Por ejemplo, la 36, que es
de baja resistencia, pero es muy, muy dúctil, joven. ¿Ya? Un ejemplo ahí. Entonces ahí está el comportamiento. Esto es una curva de esfuerzo de formación de un tornillo frente a cargas de tracción. Frente a corte, ese es el otro tema, porque una cosa es tracción que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este es de 22 milímetros, estamos hablando casi de 1 pulgada, ¿no es cierto? Dependiendo de la resistencia, por ejemplo, acá un promedio de 100, ¿no? Acá 250 para la 325 y para la 490 casi 350. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, frente al corte, ¿ya? Frente al corte, hay un aparatito que es un aparato de hacer un ensayo. Tengo el tornillo y le aplico. ¿Ya? Le voy a aplicar. Entonces, lo primero que podemos mencionar, digamos, las características de la 325 y la 490. El comportamiento es casi similar, ¿no? Obviamente la de 490 es un poquito más. Digamos, no tenemos esta diferencia que acá sí se nota, ¿no? Acá, digamos, hay una variación pequeña en cuanto a esfuerzo de corte, ¿ya? Entonces, el tornillo tiene que ser medido de acuerdo a su característica, de acuerdo a su diámetro, por ejemplo, ¿no? Eso tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, esos datos, jóvenes, tanto de, por ejemplo, de la resistencia, del FY o del FU en estos casos, tanto de corte, de tracción, me lo tienen que dar. O sea, el proveedor mismo te va a decir, tanto resiste. Y entonces, en base a eso, nosotros calculamos, porque eso es su capacidad máxima. Y obviamente, para que nos dan ese valor, ellos hacen su estadística, sus controles de calidad, sus factores de seguridad, etcétera, etcétera, y ya nos proveen eso. ¿Ya? Y con esos datos nosotros calculamos pues, el número, el diámetro, etcétera. Bueno, la conexión atornillada el más común es el apretado, ¿no? O utilizar algún aparato para hacer un pretensado. Pero lo más común en obra es esto, ¿ya? Y se instala con pocas herramientas, se coloca y listo. Jóvenes, entonces eso hay que tenerlo en consideración. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Qué horas son? Quizás ya me he pasado ya. Ya, 10:01. ¿Hasta qué hora es? 10:15, no. Sí, ingeniero, hasta las 10:15. Ya, listo. Pues tenemos todavía un tiempito. Pero antes voy a llamar lista porque creo que se van a las 10:15. En punto algunos he visto que se van y estoy considerándoles falta. Eso es lo que me comentaron. Entonces, antes de las 10:15, mejor les llamo lista. Esto es donde está ahora. No, asistencias, ¿no? Mover. No. Entonces sería asistencia 3, ¿no es cierto? Asistencia 3. Listo. Asistencia 3. Esto acá. Ya, asistencia 3. Bueno, entonces se saca nomás, ¿no? Con P y ahí está. O sea, tienen que asistir, jóvenes. Yo lo que sale, coloco. Por ejemplo, si es 20%, 20, ¿no? Algunos creo que necesitan su asistencia, ingeniero, porque por asistencia también se jalan, ¿no? Así que tengan cuidado, jóvenes.
su asistencia. Hoy día estamos 0401. 01. Chaguaya, Chancha. Presente, ingeniero. Chuquillanqui, Roca, Talía. Chuquillanqui, Roca, Talía. Escobar, Canto, Cristian, Diego. Escobar, Canto, Cristian, Diego. Guamán, Huarcaya, Vladimir, Anderson. Presente, ingeniero. Ordóñez, Torres, Diego. Ordóñez, Torres, Diego. Rodríguez, Aquino, Alfredo. Rodríguez, Aquino, Alfredo. Listo. A ver, asistencia. Bueno, copiar. Una copia. Este sería cambiar nombre. Asistencia 3. Listo. Entonces, se borra también. Listo. Araujo, Cajahuanca, Rubí. Araujo, Cajahuanca, Rubí. A ver, por si acá llamo, ¿no? Creo que es, a ver, Cárdenas, Carvajal, Paul. Cárdenas, Carvajal, Paul. Castañeda, Esteban, Kenny. Castañeda, Esteban, Kenny. Chávez, Elías, Francis. Presente, ingeniero. Ya. Chávez, Mauricio, Diego. Presente, ingeniero. Ya. Cruz, Baltasar, Moisés, Álvaro. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. De la Cruz, Guzmán, Luis. Presente, ingeniero. Esteban, Molina, Víctor. Esteban, Molina, Víctor. Flores, Coriñaupa, Joao. Presente, ingeniero. Galán, Caguana, Pamela. Galán, Caguana, Pamela. Garay, Lozano, Jorge. Garay, Lozano, Jorge. Huarcaya, Mesa, Nin. Huarcaya, Mesa, Nin. López, Rafael, Cristel. López, Rafael, Cristel. Mozo, Guerra, Jonathan. Mozo, Guerra, Jonathan. Pacheco, Chambe, Denis. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Peñalosa, Mendoza, Alison. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Quintana, Macavilca, José. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día. Uy. Listo. Rosales, Moscoso, Diego. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Sedano de la Cruz, Nilsson. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Santavilca, Osorio, Joel. Santavilca, Osorio, Joel. Taipe, Ataipoma, Rosendo, Ronnie. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Tunque, Ponciano, Anthony. Presente, ingeniero. Buenos días. Vidal, Rojas, Kevin. Presente, Vidal, ingeniero, Rojas, buenos Kevin. días. Ya, buen día.
Y Zárate González Clever. Buenos días, ingeniero. Presente. Listo. Listo, jóvenes. ¿Qué hora son? Ya, 18. ya. Ingeniero, Sí, ¿alguna consulta, por favor? ingeniero, disculpe, ¿me podría considerar galán? Ah, ya. Ya. A ver, Galán. Galán Caguana, ¿no? Ah, Pamela. Ya. Ingeniero, Listo. por favor, Ya gracias. está considerado. ¿Alguien más, por favor, que no les he considerado? Jóvenes, por si acaso, ¿les he hecho ver su nota a ustedes o no? Yo. Todavía, ingeniero. No me sé saber. Ya, entonces voy a hacer el verdad. A ver. Ya, ahí está. Ah, ya, No se tengo- ve la pantalla, ingeniero. No se ve No la está pantalla, compartiendo. ingeniero. Qué raro. Ya, creo que ya voy a ocultar primero los nombres porque creo que a algunos no les gustan los nombres. Están códigos nomás. Ya. Ahora voy a proyectar. Sí, creo que a ustedes sí, no las he hecho ver. Ya, estos por favor, notas de segundo. Ya ahí están todas las notas. Bueno, algunos que no, por ahí están de rojo, ¿no? Acá, por ejemplo, no, pero sí asiste, ¿no? No voy a decir nombre, pero no ha entregado. Ha entregado, a ver, por ejemplo, hay un joven que tampoco no voy a decir nombre, pero me entrega todos los trabajos jóvenes, todos los trabajos, pero ustedes abren el trabajo, no hay nada, hoja en blanco. O sea, yo puedo decir de que, no sé, ustedes pensarán, no todos, lógicamente, o el joven pensará de que yo solo veo quienes entreguen y pongo nota. Yo abro todos los archivos y verifico, ¿ya? Entonces, tiene una nota actitudinal, obviamente, no igual a todas. Ya, bueno, entonces, no hagan eso, bueno, no sé por qué hacen, entregan hoja en blanco y en todos sus trabajos está. ¿Ya? Ahí está, jóvenes, la mayoría en cuanto a asistencia está bien, ¿no? Bueno, algunos que no asisten nada. Y las penalidades, ya saben por qué. Si bien es cierto, yo creo que me has mandado 4 o 5 exámenes parciales a destiempo, pero sí habían cargado. O sea, sí está cargado dentro del sistema. Entonces ya no he vuelto a revisarles y aplicarles penalidad también sería en vano, ¿no? Porque ya me habían entregado, ¿no? Quizás a ustedes les ha parecido de que no ha cargado, pero sí estaba en la plataforma. Pero de los que no estaban, sí hay una penalidad. No de 5, porque si pongo de 5 me van a deber puntos. Ya digamos, algo, un intermedio, ¿no? De penalidad. Ya, entonces esa penalidad siempre va a haber a partir de ahora, menos 5 puntos, ya jóvenes, y no les conviene, por eso es que entreguen a su tiempo, ¿ya? A su tiempo para que no tengan problemas. Y ahí están todas las notas, se ha considerado el solucionario. Está, este es de un plan, ¿no? Falta del otro, a ver. El otro está acá. Ya, ahí está, jóvenes. Por ejemplo, estos dos alumnos, no sé quiénes son, no asisten, pues no, tienen 0. Acá también no asisten, pero ¿por qué tiene 20? Porque seguramente habrá asistido en uno, pues no. Ya. Acá asistir en 2, ¿ve? Y después de la huelga ya creo que no, pues no, ya está todo. Tiene un 20%, por eso es que tiene 20. Jóvenes.
Ahí está del otro. Ya. Ya, ¿alguna consulta, por favor? Para cerrarlo ya va a ser 10:15. Jóvenes. Ya, listo, creo que no hay consultas. Listo, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Vamos a tratar de culminar conexiones, ¿ya? Y la próxima semana, full madera, ¿ya? Full madera. Hay que, a ver, para madera, les voy a ver, les voy a mandar un libro, ya, para que ustedes lo puedan estudiar, ya, es el Acuerdo de Cartagena, la Junta de Acuerdo de Cartagena. Está en internet, también lo pueden descargar. Con eso es lo que vamos a armar, ¿ya? Y obviamente con nuestra norma que viene a ser pues la 010. ¿Ya? Eso es lo que vamos a considerar. Listo, jóvenes, nos vemos, que tengan un buen día, cuídense. Hasta luego, hasta mañana.